Hola, mi nombre es Sebastián Rondón. En esta oportunidad les estaré hablando acerca de las bases epistemológicas y los enfoques del aprendizaje y la enseñanza de la lengua. Para iniciar, quiero que tengamos algo claro, y es que las bases epistemológicas o fundamentos, como también se le pueden llamar, tienen dos sentidos. En primer lugar, vienen a ser los principios, axiomas o postulados en los cuales se siente un tipo de conocimiento, llámese filosófico, científico o artístico, intuitivo, religioso o de otro tipo. En segundo lugar, vienen a ser las razones, teorías o leyes en las cuales se siente un estudio. Otra cosa que quiero aclarar es la definición de enfoque. Se define enfoque como la manera de tratar un asunto, lo que está determinado por las concepciones teóricas y epistemológicas que se asumen. Expresa además una determinada relación entre el hombre y el mundo. La didáctica de la lengua y la literatura es una disciplina reciente, pero no por ello carente de unas bases científicas firmes que justifican su razón de ser y su especialidad. A esto se añade su campo de acción y objetivos, y que son consecuencia de la relación entre esta disciplina con otras ciencias, especialmente lingüísticas, literarias y psicológicas que, con sus recientes aportaciones científicas, han configurado su realidad actual. Las ciencias que constituyen las bases científicas de la didáctica de la lengua y la literatura se pueden agrupar en torno a cuatro marcos conceptuales. Estos son marco lingüístico, marco literario, marco psicopedagógico, marco discursivo y sociocultural. Marco lingüístico. Integra en este marco una serie de disciplinas que centran su interés en el uso de la lengua en contextos sociales y en las normas, reglas y convenciones que ponen en práctica los hablantes cuando construyen sus mensajes en dichos contextos. Las disciplinas que integran este marco nacen como consecuencia de los avances científicos que se producen a partir de la revisión y superación de los conceptos definidos por lo que es la lingüística, destacando que la lingüística se encarga de estudiar el lenguaje. Bueno, forman parte de las llamadas ciencias del lenguaje y son la pragmática, semióptica, lingüística del texto y análisis del discurso. De los enfoques tradicionales en la enseñanza de la lengua y la lingüística. Hasta bien entrado el siglo XIX, el enfoque predominante en la enseñanza de la lengua ha sido el tradicional. Cabe destacar que en el enfoque tradicional, el maestro es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y el estudiante actúa de manera pasiva. El maestro es un simple transmisor de conocimiento y el estudiante un simple receptor de esa información que proporciona el maestro. Dicho enfoque tiene sus bases en los estudios gramaticales procedentes de la tradición clásica grecolatina, que pasan al mundo occidental y se revitalizan a lo largo de las distintas etapas históricas hasta llegar a la edad contemporánea. En esta tradición, los estudios gramaticales tenían en sí mismos una función pedagógica. La gramática era concebida como un instrumento de conocimiento y análisis de los textos literarios clásicos. En este enfoque, la enseñanza de la lengua se ha venido basando en la enseñanza de la gramática con un claro predominio de la orientación analítica y descriptiva, centrándose fundamentalmente en el análisis de la lengua escrita y olvidándose de la lengua oral. Será en el siglo XX cuando la búsqueda de nuevas fórmulas didácticas para la enseñanza de la lengua, especialmente de lenguas extranjeras, y la literatura, configure un amplio abanico de enfoques que irán evolucionando desde posturas descriptivas y gramaticales a otras más funcionales y pragmáticas y que desembocarán en los actuales enfoques comunicativos, funcionales y por tareas, que más adelante le estaré hablando sobre toda y cada una de las características de dichos enfoques. El nacimiento de dos movimientos lingüísticos, estructuralismo y generativismo, dan como fruto la aparición pujante de una nueva ciencia,
la lingüística, y un nuevo concepto de lenguaje, y en consecuencia de plantear su enseñanza. Con ambos movimientos surge el concepto de lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua, que tendrá su campo de intervención fundamental en la enseñanza de lenguas extranjeras y de segundas lenguas, aunque también incide en la enseñanza de la lengua materna. El estructuralismo tiene por objeto de estudio sincrónico, eh, tiene por objeto el estudio sincrónico y descriptivo de las lenguas. Su máximo representante, Saussure, concibe la lengua como un sistema social abstracto, perfectamente estructurado, que se rige por sus propias leyes, constituido por unidades interrelacionadas. Marco discursivo y sociocultural. Está integrado por un conjunto de disciplinas que pueden poner de relieve la enorme variedad de usos lingüísticos que se dan en el seno de la sociedad y su estrecha relación con los contextos socioculturales en los que se producen. Dentro del marco discursivo y sociocultural entra lo que es la sociolingüística. Y la contribución más interesante que la sociolingüística ha hecho, no solo a la didáctica de la lengua, sino al conjunto de disciplinas del lenguaje, ha sido la concepción misma de la lengua en su contexto social. Esta disciplina concede especial atención a las condiciones sociales y contextuales en que se producen los hechos lingüísticos. Concibe la lengua como variación y la diversidad lingüística como una realidad social, múltiple y compleja, pues los usos comunicativos de una comunidad varían por razones geográficas, pragmáticas y sociales. Estas variedades de las que nos ocuparemos más adelante, que la estaremos mencionando, no se dan de forma aislada, sino de manera conjunta. Marco literario. Está integrado por un conjunto de teorías literarias que han centrado su atención en los aspectos pragmáticos de la literatura, en los procesos de recepción de la obra literaria y en el papel activo que en dicho proceso desempeña el receptor, que, en definitiva, da sentido y confiere su valor último al texto. En relación con el desarrollo de los estudios literarios, a lo largo de la historia de la teoría literaria, hemos asistido a un claro desplazamiento a través de los distintos elementos implicados en el proceso comunicativo, o sea, emisor, mensaje, receptor. Las teorías tradicionales de la teoría y la crítica literaria se centraban en el emisor y servían para conocer la personalidad del mismo, el cual proyectaba dicha personalidad en sus escritos. En ese sentido, podemos decir que hasta llegar al siglo XX, la ciencia literaria se centraba en aspectos descriptivos y en clasificaciones de tipo histórico. La enseñanza de la literatura desde este enfoque se ha realizado en un sentido diacrónico, a partir del conocimiento del devenir histórico de la literatura, mediante la memorización de conceptos cronológicos sobre la contextualización histórica y social de los movimientos literarios y sus características temáticas y formales. Marco psicopedagógico. Está constituido por las contribuciones de las teorías psicopedagógicas que centran su interés en los procesos de aprendizaje y desarrollo del alumnado y que configuran los enfoques cognitivos y constructivistas del aprendizaje. Las teorías psicológicas de carácter cognitivo han supuesto un paso importante para el conocimiento, no solo del proceso de adquisición del lenguaje, sino de los procesos de construcción del conocimiento. Estas teorías son de gran trascendencia para la didáctica de la lengua y la literatura, puesto que proporcionan importantes datos para conocer la capacidad del alumno para construir sus propios aprendizajes de forma significativa a partir de sus conocimientos previos. Básicamente, eso es lo que se busca en la educación de hoy en día, al contrario de lo que se hacía antes, que
el maestro era un simple transmisor de conocimiento. Hoy, el maestro es el guía del proceso de enseñanza-aprendizaje, le facilita las herramientas al estudiante para que éste sea quien gestione sus propios aprendizajes y que a partir de lo que éste ya conozca pueda construir o pueda formar nuevos saberes y pueda lograr ese conjunto de destrezas y habilidades que reciben el nombre de competencias. Entre las principales aportaciones que han configurado la teoría constructivista hay que destacar las ideas cognitivistas de Piaget, que inciden en los procesos cognitivos y funcionales implicados en la adquisición y el desarrollo de la lengua mediante procesos de simbolización, el concepto de aprendizaje significativo definido por Ausubel, entendido como aquel que construye el individuo de sus propios esquemas de conocimiento mediante un proceso de diferenciación progresiva. Enfoques del aprendizaje y la enseñanza de la lengua. Enfoque comunicativo. El enfoque comunicativo surgió en los años 70 como consecuencia de un cambio en la perspectiva de la enseñanza de las segundas lenguas. Se abandonó el modelo estructuralista para centrarse en la idea que la lengua no es solo un objeto de conocimiento, sino ante todo un instrumento de comunicación. A partir de ahí se fundamentó la idea de que conocer una lengua no supone conocer las normas que rigen el proceso comunicativo, sino ser capaz de utilizar cualquier recurso o estrategia que sirva para facilitar y construir el acto de comunicación. Enfoque comunicativo y funcional. El enfoque funcional y comunicativo llega a la escuela a partir de la década de los años 90. Es un método de enseñanza horizontal de interacción oral-escrita, de progresión y que se adapta a las necesidades de los estudiantes. Este método también se conoce con el nombre de enseñanza comunicativa de la lengua. Con esta metodología se pretende capacitar al alumno para una comunicación real. Con este propósito se emplean textos, grabaciones y materiales auténticos y se realizan actividades que procuran imitar con fidelidad la realidad de fuera del aula. El aula como espacio comunicativo, la lengua es el elemento clave del currículo, que son recursos, espacios y prácticas discursivas y didácticos favorables que tienden a favorecer enormemente el aprendizaje por vía de la comunicación en la acción. La enseñanza de lengua no se debe limitar a la repetición, memorización de sonidos, fonemas, sílabas o palabras sueltas sin contextos, frases, oraciones, proporciones o simples repeticiones formales de vocabularios. Este enfoque comunicativo permite el desarrollo de la lengua porque favorece las destrezas de autoafirmación de las necesidades y derechos del sujeto, regula, orienta y da seguimiento en el proceso de clase. Hay una relación espacio-temporal entre los hechos, las acciones y los escenarios. Se permite la proyección para identificar sentimientos, necesidades y riesgos, y hay una propuesta de simulación para proponer hipótesis y predecir acontecimientos. Enfoque por tareas. El enfoque por tareas surgió en los años 90 como una evolución dentro del enfoque comunicativo. Supone un planteamiento más centrado en el proceso de comunicación que en producto o resultado final considera la lengua fundamentalmente como un medio para aprender la comunicación, destacando que la comunicación es el proceso a través del cual un individuo emite un mensaje codificado a un segundo, quien a su vez lo decodifica, o sea, que lo entiende y emite una respuesta. La enseñanza por tareas incide especialmente en el proceso de aprendizaje y resulta muy adecuada en los casos de inmersión lingüística, en los que tiene gran importancia el uso de la lengua en situaciones reales de la comunicación.
Bueno, aquí presento la bibliografía que utilicé para esta presentación. La misma es un libro de Josefina Prado llamado Didáctica de la Lengua y la Literatura para Educar en el siglo XIX. Hasta aquí ha llegado mi exposición. Espero que le haya gustado y sobre todo que hayan podido captar el contenido que le he presentado acerca de las bases epistemológicas y los enfoques para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua. Gracias.